Bienvenidos a Pregúntale al Doc, el podcast donde encontrarás respuestas directas de los médicos expertos a tus preguntas más apremiantes sobre salud y bienestar. Prepárate para despejar tus dudas y descubrir el poder del conocimiento médico directamente de los expertos. Bienvenidos a Pregúntale al Doc, el podcast en el que cada semana tendremos como invitado a un especialista médico que estará respondiendo las principales consultas y preguntas sobre su campo de especialidad. El día de hoy nos acompaña la doctora Abril Silva. Ella es audióloga, otoneuróloga y foniatra por el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es correcto. ¿Cómo estás, Abril? Bien, gracias. Muy agradecida de estar aquí en tu podcast. Oye, ya te empecé diciendo cómo estás, Abril. A lo mejor deberías decir cómo está, doctora. Sí, no, pues con confianza, de eso se trata, que tengamos un espacio amable donde podamos platicar a gusto. Ok, muchas gracias, Abril. Primero que nada, platícanos, por favor, para los que no sabemos, ¿qué quiere decir, qué es audiología, qué es otoneurología y qué es foniatría, por favor? Muy bien, es una especialidad larga, no es complicada, pero el hombre ya desde ahí dices, ¿qué? Audiología nos habla de toda la parte de audición, vemos problemas auditivos en niños, adultos, también zumbidos, acúfenos, tinnitus. En la parte de otoneurología vemos mareo, vértigo, inestabilidad, que es de origen central cuando hablamos del oído, periférica cuando hablamos del oído y central cuando hablamos de algo neurológico, ¿sale? Ya a nivel del cerebro o cerebelo. En la parte de foniatría vemos todo lo que tiene que ver con voz, habla y deglución, es decir, ponentes, pacientes que están, por ejemplo, en cama o que tienen una gastrostomía, que no pueden comer por la boca, la rehabilitación la damos nosotros. Ok, entonces, bueno, el oído no nada más sirve para escuchar. Es correcto, el oído sirve para dos cosas, ¿sale? Tiene una parte que es la cóclea, esa nos sirve para escuchar, ¿sale? Tiene unas celulitas ciliadas y esas son las que reciben el sonido y lo regresan como un eco. Y tiene la parte del equilibrio que se llama vestíbulo, están unas estructuras que se llaman canales semicirculares, sáculo y utrículo. Estas, para lo que nos sirven es para mantener el equilibrio, ¿sale? En un plano ya sea horizontal o vertical o angular. Ok, siento que debería estar apuntando porque estás diciendo un montón de conceptos y palabras importantes. Sí, se escuchan, les digo, un poco complicadas a lo mejor al principio, pero no lo son, ¿sale? Con que entendamos que tiene dos funciones el oído, la audición y el equilibrio es suficiente. Ok, perfecto. El oído sirve para escuchar y para mantener el equilibrio. Es correcto. Doctora, ¿por qué decidiste estudiar esta especialidad tan específica? Tan específica, sí. Sí, pues fíjate que primero estudié una especialidad, hice un año de radiología y noté que solamente estaba dentro de un cubículo, que solamente hacía estudios, tomografías, resonancias, pero no tenía comunicación con el paciente. Y entonces dije, no, así no me gustan las cosas. A mí me gustaría platicar con el paciente y además tener la posibilidad de hacerle lo que requiera en cuanto a estudios ahí mismo, yo, sin depender de alguien más. Por eso escogí audiología. Perfecto. Bueno, platícame, doctora, ¿cuáles son las condiciones más comunes que atiendes dentro de tu especialidad? Bueno, aquí en Juárez es bien común las alergias. Entonces, entendiendo toda la anatomía y la fisiología en el oído, cuando tenemos muchas alergias, no solo se afecta, por ejemplo, la nariz o la garganta, sino también estructuras del oído. Hay una parte que lo conecta el oído medio con la garganta. Entonces, todo lo que inflame nariz y garganta te va a inflamar el oído. ¿Qué va a pasar en estos casos? Van a tener mareo, pueden tener vértigo, pueden tener inestabilidad, dolor, molestia, acúfenos, zumbidos, que es lo mismo, tinnitus. Y siempre recordarles, el acúfeno, zumbido, los tinnitus no son un diagnóstico, son un síntoma de algo que está pasando. ¿Vale? Esa es de las más comunes. Y la segunda más común se me hace que, bueno, los zumbidos y el vértigo. También, el vértigo es un síntoma, no es un diagnóstico. Entonces, llegan muchos pacientes conmigo después de ver a 6, 7 doctores y me dicen, es que ya me dijeron que tengo vértigo. Yo, ajá, sí, pero es un síntoma, no es un diagnóstico. El diagnóstico es algo más complejo, donde nosotros sí tenemos que ponernos a investigar con el paciente qué es lo que tiene. Ok, perfecto. Bueno, platícame, por favor, ¿qué es acúfenos y qué es tinnitus? Es lo mismo. El zumbido, acúfeno, tinnitus es exactamente lo mismo. Se describe, si ustedes si lo googlean, van a notar que la definición es prácticamente la misma, que es un tintineo en el oído, ¿sale? Pero hay por varias causas. ¿Qué hacemos en estos casos? Identificar dónde está la lesión. Cualquier lesión auditiva puede empezar desde aquí, desde el pabellón auricular,
hasta donde se procesa el sonido a nivel central, que es en el cerebro, ¿sale? En esta área temporal y es en el lado izquierdo. Ok. Y tiene diferentes causas, se presenta en diferentes edades, a cualquier persona le puede suceder. Sí, fíjate que he tenido niños chiquitos de 5 años que pues en sus palabras me dicen, es que tengo un grillito o tengo una abejita. Y los papás de, no, pues ya se metió alguna crayola o ya se le metió un bichito ahí. Y no, pues en realidad es que está teniendo esta sensación de un sonido en el oído causado por, depende de cada paciente, ¿sale? Entonces, eso en los niños, pero generalmente es porque tienen inflamados los oídos, ¿sale? Y en adultos, me pasa mucho que llegan con desinformación y me dicen, es que escucho un zumbido o algo en el oído, me dijeron que es un derrame cerebral, que se me va a infartar el cerebro, que voy a convulsionar y no, ¿sale? Todo tiene una explicación, pero hay que estudiarla y valorarla bien, 1, para cada paciente y 2, desde aquí hasta donde se procesa la audición. Ok, entonces si alguna persona empieza a presentar ese zumbido, tintineo que dices, lo mejor es acudir con un audiólogo, otorrinolaringólogo. Claro, ahora, tampoco excluimos otras causas. Por ejemplo, un zumbido, un acúfeno que sea vascular, que sea porque tenemos la presión alta, que sea por una insuficiencia en la circulación en esta parte, va a sonar como un psh, 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 ¿sale? Son muy específicos, muy característicos. Pacientes con hipotiroidismo también van a tener como un zumbido muy agudo, como un... ¿sale? Le decimos como un AOI Express. Cuando un paciente tiene, por ejemplo, inflamados los oídos, el zumbido es más grave, es como un shhh, o como si tuvieran celofán que estén ahí como estrujando. Así, entonces, cada tipo de zumbido es distinto en cada paciente y la causa es distintísima en cada uno. Primero descartamos, por ejemplo, la presión, qué otras enfermedades tiene, qué medicamentos toma, si está expuesto a ruido el paciente, si recientemente viajó, si recientemente se enfermó, y de ahí determinamos cómo se puede tratar. Ok, bueno, estos son los acúfenos y tinnitus. Ajá. ¿Y la pérdida auditiva? La pérdida auditiva también depende de cada paciente y de sus antecedentes. Ejemplo, algo bien lógico que nosotros de repente como que no asociamos, bueno, nosotros sí, los pacientes que son choferes. Ajá. ¿De qué lado creen que podría ser la pérdida auditiva más común en ellos? Del lado de la ventana, del izquierdo, ¿sale? Muy común son pérdidas que son asimétricas, de un lado bien y del otro muy bajito. Por ejemplo, pacientes que hayan tomado en algún momento medicamentos que lastimen el oído, la pérdida de audición va a ser de los dos lados muy parejita, porque el medicamento no es selectivo para dañar nada más un oído. Agarra parejo y órale para abajo. Hay condiciones en las que son pérdidas de audición súbitas. A la pérdida de audición le llamamos hipoacusia. Son súbitas, o sea, de ahorita para el rato. Me dormí y en la mañana ya no escuché nada. Eso es una urgencia audiológica. Porque después de cierto tiempo tenemos una ventana terapéutica que es donde podemos actuar y después de eso ya no hay para atrás. Entonces, en cuanto sientan algo así, al doctor. Cualquier doctor, no. Con su audiólogo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer su estudio de audición, vamos a determinar qué tan grave severa es la pérdida y de ahí darles tratamiento. Si tienes una urgencia como esa y acudes con algún médico, a lo mejor estás perdiendo el tiempo de esa ventana terapéutica, sí. A lo mejor te puedes encontrar a un doctor que te diga, claro, si es una urgencia y vámonos al tratamiento, ¿no? Pero a lo mejor no y te dice, no, ya lo perdió, ya ni modo, ya, supérelo. Te lo digo porque así me lo han dicho los pacientes. Claro. ¿Sale? Entonces, no se trata de eso, como te platicaba, pues esta especialidad es para dar calidad de vida. ¿Sale? Exacto. Ok, más o menos, ¿a qué edad esperaríamos que sea normal una... pérdida de audición? Sí, hipoacusia. Muy bien, más o menos a partir de los 35 años ya vamos teniendo un deterioro en la audición. En estas celulitas de la audición se llaman células ciliadas. De los 35 años ya en adelante vamos perdiendo esa capacidad auditiva. También el nervio se atrofia, es decir que en vez de, pongámoslos como que fuera un cable. Si ese cable está completo, sí, pero tiene un tiempo de vida media, o sea, tiene una funcionalidad por cierto tiempo, una durabilidad, ¿de acuerdo? Y cuando más se nota es a partir de los 55 años en adelante, es cuando ya de plano estás... Lo más común que dicen es que sí te escucho, pero no te entiendo. Y tiene todo que ver, o sea, van a escuchar la voz, van a decir, sí, yo sé que estás hablando, pero no sé qué estás diciendo. Y les va a ser bien común. Igual cuando tenemos tapados los oídos es, ¿qué? O sea, sí mueve la boca y yo sé que está diciendo algo, pero ¿qué dice? ¿Quién sabe? ¿Vale? En los adultos, en nuestros papás, nuestros abuelitos, mira, clásico. Sí escucho, pero no entiendo.
Claro, claro. Ok, ¿y cuáles son los síntomas que debemos cuidar para detectar una hipoacusia temprana? Bueno, lo primero eso, si estamos en una conversación, por ejemplo, y decimos, híjoles, que sí sé que algo estás diciendo, yo sé que de algo se trata la conversación, pero no entiendo, así, banderita roja, red flag. Luego, por ejemplo, cuando le subimos mucho a la tele y decimos, ay, nada más le subí tantito y alguien te dice, oye, bájale, ¿qué onda? Pasa también con nuestros papás, incluso nosotros a veces, ¿no? ¿Qué más? Ay... Pues eso básicamente, sobre todo en las conversaciones, cuando ya no estás entendiendo de qué se trata la conversación y cuando le subimos mucho a la tele, al radio, cuando nos ponemos los audífonos y tenemos que subirle muchísimo el volumen. Y esa es una de las causas más recientes, ahorita después de la pandemia, o un poquito, unos 2 años antes de la pandemia, era de las causas principales de pérdida de audición en los adolescentes y adulto joven, el escuchar con audífonos a volúmenes muy altos. Ok. Que se considera daño auditivo inducido por ruido. ¿Y es reversible? No. Es irreversible. Es irreversible. Y es directamente proporcional, directamente proporcional el volumen al que lo escuchamos al daño que nos hacemos. Claro, completamente. Bueno, ¿y cómo en niños chiquitos, a lo mejor en un bebé, en un niño chiquito, cómo detectas que tiene una defecto, una pérdida de oído? Uy, este es clásico, porque es lo que justo preguntamos a los papás cuando llegan y nos dicen, creo que mi bebé no escucha. Bueno, lo primero es, por ejemplo, los bebés siempre reaccionan a la voz de la mamá. Sale a esa voz como cálida y se calman. Si no pasa eso, banderita roja. Si los niños no siguen como el sonido de la música, el sonido, o sea, no les digo que canten, o sea, un bebé, les digo que hagan como así. Ustedes saben, si tienen chaparritos, van a ver que siguen el sonidito. ¿Sale? Si con sonidos fuertes, no sé, por ejemplo, se cierra una puerta fuerte, están tocando el timbre, pasa el de la basura gritando y el bebé nomás nada, banderita roja, ¿sale? Tienen que responder mínimo, nosotros esperamos una respuesta que llamamos cocleopalpebral, que es que haga esto, o sea, que busque el sonido de alguna parte, y cocleocervical, o sea, del oído, a que haga un movimiento buscando la dirección del sonido, ¿sale? Con eso, si no lo hace su bebé, banderita roja, ¿sale? Bien importante aquí, me gustaría mencionar, hay muchos chaparritos, muchos pacientes chiquitos que diagnostican con autismo o sí, con trastorno del espectro autista antes de empezar toda la batería de estudios que tiene que ver con todo lo auditivo y todo lo visual, ¿sale? Entonces, me han llegado pacientitos chiquitos ya medicados que dicen, no, es que es autista y nada, que él estaba sordo. Entonces, pues un niño sordo no va a reaccionar al entorno como un niño normal, como un niño sano. Entonces, antes de empezar a medicar cualquier niño, hay que valorar si ve bien, si escucha bien y después nos vamos a lo neurológico. Ok. Y la calidad de vida, si yo tengo un niño chiquito y detectamos que no escucha bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para ayudarle? ¿Y qué expectativa en su calidad de vida podemos tener? Pueden llegar a tener una muy buena calidad de vida. Lo primero es evaluarlo, hacerle los estudios de audición, ver qué tan grave es la pérdida y dónde está la pérdida, a qué nivel está afectando la pérdida auditiva, la vía auditiva propiamente, ver qué podemos ofrecerle, un aparato auditivo o no, cómo está el lenguaje, que es bien importante. Todo niño que no escucha o que no escucha bien no va a desarrollar adecuadamente su lenguaje, porque lo hacemos por imitación. Entonces, si yo no te oigo, yo no voy a imitar, ¿sale? Entonces, es por eso, por ejemplo, que las personas que son sordas hablan, pues nosotros creemos que hablan raro, pero porque como no escuchan, no aprendieron a darle esa entonación a su lenguaje, al habla. ¿Okay? Pero es eso básicamente. Entonces, a los niños les podemos poner aparatos auditivos desde temprana edad, manejamos toda la terapia del lenguaje y tienen muy buen pronóstico. Ok, perfecto. Bueno, y nosotros como adultos, ¿a qué edad debemos comenzar a cuidar a vigilar nuestro oído y hacernos estudios, visitar a un audiólogo? Más o menos como a los 35 años y depende mucho de nuestras actividades, por ejemplo. Pues si soy un maestro, pues ya será como a los 35 años. ¿Por qué? Porque estoy expuesta a mucho ruido laboral, que ustedes dirán que no, pero 30 niños ahí gritando, eso es ruido, claro, ¿sale? Claro. Entonces, más o menos como a partir de los 35 años, 40 años, si notan alguna de las banderitas rojas que les mencioné hace rato, y con eso vamos a la valoración por el audiólogo, determinamos la pérdida de audición y qué se les puede ofrecer.
incluso hay tratamientos para mejorar la circulación, oxigenación cerebral y mejoran bastante los pacientes, pero aproximadamente a partir de los 35 o 40 años. ¿Y cuáles dirías que son las profesiones o las actividades que más riesgo tienen de tener pérdida de oído? Uy, bueno, pues todos los que trabajan con ruido y que no usan protección auditiva, ¿sale? Ellos, o sea, aquí las maquilas. Todos andan con ruido y yo entiendo que pues tienen que estar trabajando y tienen que estar checando si suena bien el torno de acá y que si la máquina de acá. Y con protección auditiva, que es aislante, pues no lo están haciendo al 100%. Entonces, bueno, en la medida de lo que se puede usar protección auditiva, ya sean los algodoncitos esos que se ponen como esponjitas en los oídos o los audio cups, que son los que aíslan más el sonido. Precisamente te iba a preguntar, ¿qué medidas podemos tomar para proteger nuestros oídos? Bueno, aquí, ¿qué medidas? Estar en entornos donde no haya mucho ruido, y yo entiendo también que es difícil, porque pues vamos al antro y es que ya, pues ya yo también a mi edad ya así de bájenle tantito para platicar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya estar en entornos donde no haya mucho ruido, no usar nuestros audífonos o nuestro celular en volúmenes altos tampoco. ¿Qué más? Pues básicamente eso, la exposición al ruido. Ya lo demás es como ambiental. Claro, claro. Doctora, normalmente, ¿cuáles son o existen algunos mitos en torno a tu especialidad o a las enfermedades, a las condiciones que atiendes? Sí. Bueno, uno es que, por ejemplo, si el niño está sordo, que si no escucha, él ya no va a poder hablar, no va a poder tener lenguaje. Sí lo puede desarrollar, pero el tipo de terapia que vamos a usar se llama auditivo verbal, ¿sale? Entonces, el que él escuche lo más posible y entonces desarrolle su lenguaje. Es un mito, o sea, los niños sordos sí pueden hablar. Luego, que el vértigo es un diagnóstico, lo que te platicaba, no, es un síntoma de algo que nosotros tenemos que diagnosticar, que es parte de una enfermedad, ¿sale? ¿Qué más? Como por ejemplo, clásico, ¿cómo me debo limpiar los oídos? Con nada, de nada, ¿sale? Mejor vayan con un médico para que les podamos hacer un lavado. Tengo un paciente, les voy a contar, que se metió el hisopo, el Q-tip, y luego se le olvidó que ahí lo traía, le hablaron por teléfono y se lo ensartó. Qué dolor, ¿no? Uh-huh, exacto. Luego, ¿qué más? Que se ponen cigarros aquí, que luego veo ahí unas quemaduras. O sea, no es cenicero, o sea, no. El oído no es para eso, ¿sale? ¿Qué otra cosa? Y dicen, pues eso que si tienen un zumbido es porque ya tienen un derrame cerebral o algo así. No, tranquilos, ¿sale? No todo es tumor y todo es aparatoso. Hay pacientes que sí los llegan a tener, pero el diagnóstico y las circunstancias, los síntomas son distintos, ¿vale? Okay. Básicamente eso. Dices, no debemos limpiarnos los oídos con nada. No, porque somos descuidados, ¿sale? Entonces, tengo un pacientillo que se le metió un bichito al oído, ¿sale? Y entonces él en su desesperación decía, pues le voy a meter ramitas para sacarlo. Uh-huh. Le puso casa. O sea, ahí está el bichillo todo feliz y así con su casita, salía en las noches, regresaba, o sea, ¿están de acuerdo? No, o sea, no se metan cosas. Luego para sacarlo, los bichos no se sacan arrancándolos porque tienen en sus patitas, tienen puitas, entonces van así y se agarran, se anclan. Claro. Si yo jalo eso, te voy a rasgar todo el oído. Eso no se hace, se ahogan, ¿sale? Con lo que tú quieras, pero bueno, no con lo que quieran. No. Mejor con glicerina. O sea, para ahogarlos, se sueltan y entonces, ya se puede, ya ellos solitos se van y ya lo agarras, ¿sale? Pero no entonces los anden arrancando. Ok, entonces si tenemos algún cuerpo extraño en el oído, no intentar sacarlo. No, por favor, porque, no. Es que si no les cuento otra. Cuéntanos, sí. Entonces llega un niño chiquito al consultorio y me dice la mamá, es que se metió algo al oído. Y sí, se veía algo, pero o sea, no crean que tenía poquito, tenía como un mes. Entonces ya estaba el objeto extraño no identificado. Y aparte la cerilla que lo tapó. O sea, porque la cerilla lo que hace es encapsular, ¿sale? Okay. Bueno, saco la cerilla, limpio el oído. Digo, pues, ¿qué es esto? Ya lo puse en una gasa. Era una crayola. O sea, claro. Tenía colorcito y todo. Frijolitos, lentejas, arroz, se meten todo. ¿Vale? Entonces, todo lo que quepa. Sí.
Entonces no traten de sacarlo ustedes tampoco, porque también luego quieren, que con el pasador, que con las llaves, ahí me encontré un palillo. No, ¿sale? Vayan con un doctor, igual, o sea, pueden ir con un médico general, pueden ir con un audiólogo, pueden ir con un otorrino, pero no lo hagan ustedes, ¿sale? Tampoco nosotros podemos hacernos lavados de oído en casa. De preferencia no, porque el agua en el oído normalmente marea, ¿vale? Entonces se van a poner agua y lo van a estar así, uy, suelo. Entonces, mejor que lo haga un profesional con la presión de agua que se debe hacer, sin lastimar el conducto, sin que sangren, porque ¿cómo lo van a hacer? ¿Se van a meter una jeringa ahí? Pues no, ¿sale? No, traten de no hacerlo. Okay. Mejor no lo hagan. Ok, entonces, de las orejas para afuera, lo que queramos, para adentro nada. Exacto, decía un maestro, las orejas se limpian con los codos. O sea, no se limpian. Ok. Muy interesante. Bueno, Sí. Entonces no debemos considerar la cerilla como un enemigo que debemos erradicar. No. La cerilla, bueno, depende de cada persona la producción de cerilla. Hay personas que producen mucho más y depende del clima donde estemos. Ejemplo, si estamos en un lugar muy caluroso, la cerilla tiende a derretirse y vas a sentir así como que, traigo algo, ya, te limpias y vas a, wow, por aquí, por fuerita. Uh-huh. Te limpias y vas a ver que está como chiclosa o como más viscosa, como húmeda, pues. Y cuando hace mucho calor tiende a resecarse, entonces vamos a ver más escamitas. De que dices, traigo algo, me da comezón y de repente así la escama, ¿vale? Pero sí, depende mucho de cada persona la producción y del clima donde estemos. Ok, perfecto. Doctora, me imagino que hay un montón de cosas. Bueno, los mareos, las personas que se marean con frecuencia, eso también es parte de la otoneurología. Es correcto. Por ejemplo, les digo, hay varios diagnósticos. El más común es un mareo producido por inflamación del oído, una otitis media u ototuaritis. Y ninguna de estas dos condiciones son infecciones. Entonces pasa mucho que van con médicos y les dicen, es que traes una infección en el oído. Bueno, antibiótico el que quieran. ¿Por cuánto tiempo? O sea, no hay necesidad de darles eso. Incluso hay antibióticos que dañan el oído. Entonces, por eso les digo, cuando llegan conmigo ya pasaban por 5 o 6 especialistas, 5 o 6 médicos o especialistas. Y yo nomás estoy así, a ver, cuénteme más. ¿Vale? Entonces traten de acudir con su audiólogo de inicio. Muy bien. Bueno, doctora Abril, ya para terminar, platícanos cómo se pueden poner en contacto contigo. Yo me ubico en Star Médica, aquí en Ciudad Juárez, en el consultorio 917. También tengo redes sociales, estoy en LinkedIn, en Instagram, en Facebook como doctora Abril Silva. ¿Dónde más estoy? En Doctoralia, y si me buscan en Google, ahí también estoy. Ok, entonces cualquier persona que tenga cualquiera de estos síntomas que acabas de decir, desde mareos, pérdida auditiva, zumbidos, inestabilidad y no profundizamos mucho ahorita en lo de foniatría, pero también todo lo de voz, habla y deglución. En habla, ¿qué tenemos que ver? Por ejemplo, el habla es el acto motor de decir palabras, ¿sale? Entonces, como que vemos tartamudez. Claro. Entonces, estos chaparritos o estos adultos que son ponentes y que de repente tienen ahí un tic para hablar, nosotros hacemos la rehabilitación. Los pacientes que tienen pólipos o nódulos en las cuerdas vocales, también los vemos, ¿sale? No operamos, los audiólogos, otoneurólogos y foniatras, no operamos nada. Vemos todo lo de rehabilitación y vemos todo lo de calidad de vida, pero cirugía... Ok, si tengo un niño que no puede decir la R. Claro, eso es bien común. Se llaman rotacismos cuando es la R, sigmatismos cuando es la S y lambdacismos cuando es la L. Ustedes no tienen que saber eso, pero pues yo escupo cosas, ¿no? Bueno, esas son dislalias fisiológicas, así se llaman. Y tienen un periodo de tiempo en los niños hasta donde son normales. Ejemplo, 3, 4 años, RCC les des. ¿Vale? Entonces, si me llevan un niño y me dicen, es que habla así, y tiene 2 años, voy a decir, pues sí, o sea, sí, es normal, ¿sale? Ya después de cierta edad ya digo, no, espérate, hay que ver. Y siempre que revisamos a un niño, hay que revisar toda la cavidad oral, ¿sale? Porque como es un acto motor y un acto motor depende de todos los músculos y las estructuras que tenemos para utilizarlos, o para tener para hablar, pues hay que revisar. Existen problemas desde el filtrum en la parte de arriba del labio,
Y entonces yo siempre les digo a los papás, cuando reviso a los niños, les digo, a ver, tú trata de hablar con la lengua pegada, abajo. Vas a hablar así. Ok. Entonces se entiende porque tu niño habla distinto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Corregir eso. Si yo le doy un montón de terapia y no corrijo lo anatómico que le está limitando, no estoy haciendo nada. Entonces hay que revisar, tratar y rehabilitar. Ok, entonces es amplísimo el abanico de condiciones es correcto, que tú revisas. Sí, y todas van ligadas una con la otra, o sea, porque dirán, no, pues ¿qué tiene que ver el habla con la audición o el lenguaje con la audición? No, es que sí tiene todo que ver cuando lo integramos ya a nivel neurológico. Las mismas áreas se comparten, ¿sí? Pero pues sí, es amplio. Ok, excelente, doctora. Sé que hay muchas cosas más de qué hablar, pero a mí me gustaría que en otra ocasión contestaras. A lo mejor hay personas que tienen preguntas. Por favor, envíenos sus preguntas. Nos pueden contactar por medio de Instagram. Bueno, pueden contactar a la doctora Abril Silva en Instagram, en Facebook, en la clínica Star Médica. En Star Médica, es consultorio correcto. 917 en Ciudad Juárez. Y además, si tienen preguntas específicas, si quieren que volvamos a platicar con la doctora Abril, pueden enviarlas en nuestras redes sociales de Pregúntale al Doc, en Instagram, Facebook, TikTok, aquí en YouTube. Coméntenos, dejen sus preguntas, compartan este episodio, denle like, suscríbanse, todo lo que se hace, enciendan la campanita y todo lo que se hace. Todo, mándenos besos, todo lo que quieran. Y doctora, te agradezco mucho por haber acudido a esta invitación. Hay un montón de cosas que aprendí en este ratito que no sabía y tengo muchas más dudas que después voy a tener que ir a una consulta contigo para atender personalmente. Claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio. Ahí están nuestras redes sociales también, donde nos pueden contactar, digo, a mí de forma indirecta con él o directamente a mí, como ustedes gusten. Y pues ahí estamos a la orden. Claro que sí. Muchas gracias. Los esperamos en el próximo episodio. Y hasta luego. Hasta luego.